Bueno, pues muchas gracias por la invitación y esta mañana vamos a compartir un tema que por demás es interesante, es un poco eh, apasionante para los que hemos estado en una terapia intensiva y la verdad es que a pesar de que es un tema bastante complejo, vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible. Y bueno, me presento, mi nombre es Diego Montealegre, estoy adscrito a la unidad de terapia intensiva posquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y también soy integrante del grupo ECMO Heart Team en Ciudad de México. Pues vamos a empezar con un poco de qué es lo que vamos a tratar en estos minutos. Y principalmente es que, como les decía, las arritmias cardíacas durante el paso del tiempo eh, han experimentado un cambio en cuanto a su tratamiento, en cuanto a opciones diagnósticas y terapéuticas, y también el curso clínico de muchos de estos trastornos del ritmo han evolucionado. Eh, Nosotros que hemos estado continuamente en la terapia intensiva hemos visto el evolucionar de las patologías, no solo de pacientes de edad avanzada, sino de pacientes que llegan ya con su segunda, tercera cirugía o patologías congénitas que están asociadas a también este tipo de arritmias. Sin embargo, hay cosas que no han variado, y es que todos estos pacientes, este grupo de pacientes, pueden responder de una forma imprevisible y no esperada en una terapia intensiva. Por eso es que es muy importante tratar este tema y poder dominarlo, no a la perfección, pero sí conocer cada uno de los medicamentos que se van a ocupar en una terapia intensiva. Ahora bien, para poder hablar de una arritmia tenemos que conocer primero lo que es algo rítmico, ¿no? Y para esto es necesario conocer que el latido cardíaco principalmente tiene que ser secuencial y sincrónico, que debe haber relajación entre las contracciones de estos movimientos que genera el corazón, y que cada uno de estos momentos de la contracción y relajación del corazón son el resultado de cambios en el potencial de acción de la membrana del miocito cardíaco, que ya vamos a hablar más adelante. Entonces, como bien les decía, para saber qué es algo que es anormal, que es arrítmico, primero tenemos que conocer lo que es normal y lo que es rítmico y lo que es sincrónico. Para eso tenemos que dar recordar un poco de nuestras clases de electrocardiograma, en el que podemos ver que el electrocardiograma es un registro continuo de la actividad eléctrica que se obtiene mediante la colocación de electrodos en la superficie del cuerpo, que, como verán, acá en el primer cuadro se ejemplifica el triángulo de Einthoven, que es muy conocido por eh, en cuestiones de cardiología en pacientes, bueno, más bien en el área de cardiología, en donde vamos a analizar cada uno de los polos que intervienen en este triángulo y que va a generar ondas, como lo vemos en el cuadro del lado derecho, que va a representar gráficamente los sístole y diástole del corazón. Un poco para recordar, la onda P va a ser la despolarización de la aurícula, el complejo QRS va a ser la despolarización de ventricular, la onda T la repolarización ventricular, y a su vez va a haber diferentes segmentos. Uno de ellos es el segmento PQ, que es el tiempo de conducción desde la aurícula hasta el ventrículo, el segmento ST, que es el tiempo de contracción y vaciamiento de los ventrículos, y el segmento TP, que es el tiempo de relajación y llenado ventricular. ¿Por qué es importante conocer todo esto? Porque, como decimos, para saber distinguir entre una arritmia y la que no es arritmia, debemos conocer cada uno de estos pasos y cómo es que van a intervenir
y la consecuencia que va a tener en nuestra hemodinamia y en nuestro electrocardiograma durante el tratamiento de nuestros pacientes. Aquí, este ejemplo, donde vemos el esquema de Wiggers, que nos ejemplifica en cada uno de los vasos de sístole y diástole que tiene el corazón y la relación mecánica que se está generando y presiones en el corazón y a su vez los sonidos cardíacos que vamos a encontrar en cada uno de ellos. Esto es muy importante conocerlo, ya que en una arritmia, que comentaremos más adelante, eh, cada uno de estos mm, pasos va a cambiar de acuerdo a la arritmia que se esté generando en ese momento. Obviamente va a comprometer la hemodinamia de nuestro paciente. Ahora, entrando un poco en el tema de arritmias, ¿cuándo se van a generar? Estas arritmias se van a generar cuando hay una disfunción del marcapasos, cuando hay contracciones irregulares, cuando hay combinación de estas dos anteriores. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser la frecuencia o tiempo de contracción que va a ser insuficiente para mantener el gasto cardíaco normal. Lo que decíamos, recordando las diapositivas anteriores, es importante que a lo mejor en el momento en que veamos que hay una alteración electrocardiográfica, distinguir qué es lo normal y lo anormal. Y partiendo de ahí, se va a dar tratamiento. Y para entender cada uno de los mecanismos que actúan en este punto que se generan o lo que está generando la arritmia, tenemos que recordar el potencial de acción, que es la parte interna de la célula del miocito, en el cual, recordando que tenemos en el líquido extracelular sodio y calcio, y en el líquido intracelular potasio, que esto va a ser muy importante para poder entender cómo actúan los antiarrítmicos. Para ello es importante saber que el equilibrio a través de estos canales debe de existir para poder, para que el miocito pueda actuar de forma correcta. Por consiguiente, tenemos que recordar que las fases de potencial de acción se divide en 5, empezando con la fase, existe la fase 0, 1, 2, 3 y 4. Tenemos la idea que por ser fase 0 tendría que ser la fase de reposo, pero no es así. Como veremos en la diapositiva, la fase 4 es la fase de reposo, que es la que está asociada con la diástole, para no confundirnos. La fase 0 es la fase en la que haya una apertura rápida de canales de sodio, que es equivalente a la despolarización y en donde existe el cambio del potencial de membrana. Entonces, siempre recordar que nuestra fase de reposo es la fase número 4 y la 0 es la apertura rápida de canales de sodio, que esto equivale a la despolarización, donde se realiza el cambio del potencial de la membrana. En la fase 1, la repolarización inicial rápida, que es donde se cierran los canales de sodio, que ambas fases van a representar los segmentos, los puntos RS del electrocardiograma. Y la fase 2 es una fase de meseta en donde el balance entre movimiento de calcio y potasio van a existir, es de larga duración, bloquea otras fases estimuladoras y corresponden al punto ST del electrocardiograma. En la fase 3 vamos a encontrar la repolarización, en donde los canales de potasio permanecen abiertos, perdón, y la salida de potasio genera la repolarización. Los canales de potasio se cierran cuando alcanzan cierto nivel y esto equivale a la onda T del electrocardiograma. Ahora, este es un esquema un poco más didáctico en el que podemos ver lo que les decía. Vamos a encontrar
La fase 0, que es la fase de conducción. Vean aquí, la fase 4 es la fase de reposo, en donde el potencial de membrana está a menos 100 milivolts. La fase 0 es la fase en donde entra el sodio, genera la despolarización de la membrana. La fase 1 es la entrada del calcio, que es en donde empieza a disminuir la despolarización. En la fase 2 entra el calcio, que también llamado meseta. En la fase 3 sale potasio. Y en la fase 4, que es el potencial de reposo o de latencia. Esto está dado por la bomba 3 sodio, 2 potasio ATPasa, en donde hay un intercambio en el potencial de membrana y se genera el estímulo. Ahora bien, decíamos que para poder nosotros distinguir o dar tratamiento a una arritmia en la que se pueda presentar en nuestras unidades, tenemos que conocer lo normal de lo anormal. Y en el momento en que no distinguimos que no es un ritmo sinusal, que esto conlleva que no sea una frecuencia entre 60 y 100, que no una onda P preceda un QRS, que no sea rítmico, y las consideraciones que sabemos que definen a un ritmo sinusal, entraríamos a una arritmia, ya sea taquiarritmia o bradiarritmia. Dentro de las taquiarritmias podemos encontrar arritmias supraventriculares, en las que podemos encontrar taquicardia sinusal, FA, taquicardia monomórfica, síndrome de Ward-Parkinson-White. A su vez, podemos encontrar taquiarritmias ventriculares, como son taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica, y obviamente fibrilación ventricular. Pero también podemos encontrar bradiarritmias, bradiarritmias sinusales, por ejemplo, bradicardia sinusal, o los bloqueos, bloqueo AB de primer grado, de segundo grado, tipo 1, tipo 2, y de tercer grado, que es el bloqueo completo, ¿no? Entonces, es importante conocer esta clasificación de arritmias, porque para cada uno de estos alteraciones electrocardiográficas vamos a tener diferentes tratamientos. Existen diferentes tratamientos, algunos son farmacológicos, algunos otros son procedimientos eléctricos, maniobras. eh, lo que vamos a tocar en este tema y el objetivo de nuestra charla es hablar sobre medicamentos o tratamiento farmacológico antiarrítmico, pero sí quería comentarles y que conocieran algunas otras opciones que se utilizan en terapia intensiva o en las unidades de urgencias cardiovasculares, eh, aparte de los medicamentos antiarrítmicos. Algunos de ellos son los siguientes, por ejemplo, maniobras vagales, que aunque hay mucho debate entre si funcionan o no funcionan, se ha visto que se siguen utilizando, dando masaje, por ejemplo, en seno carotídeo, cuando son taquicardias supraventriculares principalmente, cardioversión eléctrica igual, recordar que son, pues, cuando es una terapia de este tipo, eléctrica, tenemos que considerar la comodidad del paciente para evitar que sea creemos una injuria en el paciente o una lesión dérmica al paciente, y los antiarrítmicos propiamente, la desfibrilación, los marcapasos en el caso de bloqueos auriculoventriculares, DICE, crioablación en pacientes que tienen focos ectópicos dentro de la aurícula, por ejemplo, Ward-Parkinson-White o algunos otros
síndromes que generan a muchos focos en la aurícula y que generan este tipo de taquiarritmias y ablación. Entonces, estos son algunos de las terapias que, que se pueden utilizar para tratar este tipo de patologías. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de arritmias, de las arritmias cardíacas? Existen alteraciones en la formación o conducción del impulso o ambas puede haber. Principalmente las causas son isquemia cardíaca, puede haber excesiva descarga o sensibilidad a transmisores autonómicos, exposición a sustancias tóxicas, etiología desconocida y también, que es muy común en pacientes en el hospital donde laboro, son pacientes que se someten a cirugía cardíaca y recordemos que en muchas de estas cirugías pueden llegar a lesionar los nodos o los haces que pasan a través del corazón y esto genera también inflamación del músculo cardíaco, lo cual va a conllevar que generen este tipo de arritmias. Entonces, este es un punto muy importante. Obviamente, tenemos que centrar nuestra atención en el tipo de cirugía que realizan o en su caso, si es un paciente isquémico, ver el área en el que se ha generado la isquemia y de acuerdo a eso ir deduciendo cuál va a ser la complicación eléctrica que va a tener el corazón posterior a cada uno de estos eventos. Ahora, entrando un poco en el tema, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta farmacoterapia, de los antiarrítmicos, de los cuales vamos a hablar? Uno de ellos es, obviamente, terminar con la arritmia, disminución de la arritmia, porque, como verán, hay arritmias que a pesar de que se pasen bolos de ese medicamento, pues la respuesta no va a ser instantánea. Hay pacientes que pueden durar varios minutos o a veces horas con esos trastornos y lo que se trata es de, a lo mejor, si no se logra abatir por completo la arritmia, disminuirla y generar el menor compromiso hemodinámico que se pueda. ¿Esto para qué? Para restablecer el ritmo sinusal, controlar la frecuencia ventricular, prevenir que vuelva a ocurrir y evitar la muerte súbita. Ojo aquí, porque muchos de estos pacientes, nos ha tocado en esta experiencia personal, pueden estar comiendo, tomando agua, pacientes posoperados o isquémicos que generan una arritmia letal y si no estamos pendientes de la clínica y de la trazo electrocardiográfico, esto puede generar muerte súbita. Y es importante estar al pendiente para poder actuar en el momento preciso. Y como les decía, todo esto es importante para poder mejorar la hemodinamia y que no se comprometa el estado general del paciente. Puntos clave de estos antiarrítmicos son que casi todos llegan a ser tóxicos, generar toxicidad. Como veremos más adelante, hay muchos de ellos que se tendría que medir niveles de estos medicamentos. También son arritmogénicos, ya que, como dijimos al principio, puede ser que tengamos una taquicardia supraventricular con una frecuencia de 150 a 170 y al minuto, 2 minutos de haber administrado o a los 15, 20 minutos de haber administrado el medicamento, bloqueamos a un paciente. Entonces tenemos que estar al pendiente de cada una de estas cuestiones. Se pueden generar extrasístoles ventriculares, bloqueos, pasar de una taquis supraventricular a una ventricular al momento de administrar algunos
electrolitos para tratar de compensar la arritmia o creyendo que ese es mm, la deficiencia está causando este tipo de arritmias. Entonces, mucho cuidado con eso y conocer siempre la respuesta de nuestros pacientes. Para ello también es importante realizar el diagnóstico correcto de la arritmia. Acuérdense, importante, no todos los pacientes ocupan los medicamentos que vamos a mencionar más adelante. O sea, tenemos que identificar si es una taquicardia supraventricular, lo que nos han dicho nuestros algoritmos, si es estable, si no, es inestable. En algunos hospitales a veces no se cuenta a veces ni con un buen carro de paro equipado, ni con un desfibrilador para cardiovertir. Entonces, primero tenemos que identificar qué es lo que tenemos a la mano, qué medicamentos se utilizan. En todos debería haber adenosina, miodarona, digoxina, pero eso es en un mundo ideal, ¿no? Necesitamos siempre estar al pendiente de las políticas de nuestro hospital, de los medicamentos que tenemos y obviamente identificar qué arritmia es para darle tratamiento y no olvidar nuestros algoritmos. Tratar la causa, por supuesto. Muchas de estas arritmias son consecuencias de, a lo mejor, deficiencias, como decía, de electrolitos, del daño isquémico o de algunas cirugías cardíacas o eh, de la sensibilidad del músculo cardíaco. Entonces, siempre hay que buscar la causa, siempre hay que buscar, tratar de deducir o de, de generar siempre esa búsqueda intencionada de la causa de que nos llevó a ese punto, ¿no? Y es importante saber que solo los beta bloqueadores y la miodarona se ha comprobado que disminuyen la mortalidad por arritmias. Quiere decir que son los medicamentos que se han recomendado más para tratar las arritmias en este tipo de casos. Ahora, la clasificación de los agentes antiarrítmicos pareciera un poco lejana y ya de bastantes años, pero no es así. Se sigue ocupando esta clasificación de Williams, que es del año de 1992, que se divide en este tipo en estos 5 tipos. El primero va a ser el tipo 1, que es bloqueo de los canales rápidos de sodio, que a su vez se van a dividir en 3. Se va a dividir en 1A, que van a prolongar la repolarización y aumentar la duración del potencial de acción. Y esto se va a ver en el electrocardiograma en una prolongación del QT y en el ensanchamiento del QR. Ejemplos de estos medicamentos son la quinidina, la procainamida, la disopiramida. Estos los vamos a ver poco a poco más adelante. Esto es en general, es una tabla en general y más adelante vamos a desglosar cada uno de ellos. 1B van a disminuir la duración de la despolarización y disminuyen la duración del potencial de acción, que es la lidocaína, que esto es muy utilizado en las unidades de terapia intensiva. 1C, que no tienen efecto en la despolarización o en la duración del potencial de acción, es la flecainida y la propafenona. En el grupo 2 vamos a encontrar los beta bloqueadores, que lo que dijimos es uno de los que tiene mayor evidencia. El grupo 3, amiodarona, dronedarona, sotalol y butilida. Al menos en nuestro hospital, amiodarona y sotalol sí contamos con ellos, y dronedarona y butilida casi no se ocupan en el hospital de cardiología donde estamos. En el siguiente grupo, el grupo 4, vamos a encontrar los bloqueadores del canales de calcio, como diltiazem y verapamil, y otros como la digoxina y la adenosina. Muy bien. Ahora, la quinidina se va a usar en tratamiento o se va a utilizar como tratamiento en prevención de arritmias supraventriculares y ventriculares
ya que este va a disminuir la velocidad máxima de despolarización y de presión del automatismo. ¿Esto qué quiere decir? Que si volvemos a la tabla de potencial de acción, el automatismo se encuentra en la fase 4. Entonces vamos a ver que disminuye esa velocidad. Vamos a ver un esquemita más adelante para que entendamos en dónde actúa. Va a causar hipotensión y efecto inotrópico negativo. Y vean, se absorbe vía oral principalmente, tiene una biodisponibilidad del 75%, su tiempo de acción media es de 5 a 8 horas, se une el 80% a proteínas y se elimina por el hígado el 80% y por riñón del 10 al 20%. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos de este medicamento? Puede causar taquicardia ventricular polimórfica, que es conocida como torsada de Pointes, hipotensión, bloqueos, hay que vigilar el QRS que no se ensanche demasiado, puede haber náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, sinconismo, que esto es cefalea, tinnitus, pérdida de la audición, confusión, y esto va principalmente en dosis altas. Ok, como dijimos, la quinidina es de la clase 1A, y esto va a generar que se bloqueen los canales de sodio y potasio, prolonga moderadamente la fase 0, prolonga fase 4, prolonga potencial de acción, enlentece la conducción del nodo sinoauricular al aurículo ventricular y el haz de His, y tiene efectos vagolíticos. En la duración del QRS y ST se alargan. Es lo que decíamos, los esquemitas que les había comentado. Este es el potencial de acción normal, y lo que hace la quinidina es que aquí la parte 0 del potencial de acción, acuérdense que está la 4, la fase 0 la prolonga hacia la derecha. El siguiente medicamento es la lidocaína, que es un anestésico local eficaz que se utiliza en tratamientos de arritmias ventriculares por infarto agudo del miocardio, bloquea los canales de sodio. Acuérdense que no hemos salido del grupo 1. AIB, principalmente se utiliza de esta forma, IB, porque el vía oral sufre un efecto de primer paso muy importante. El 70% se une a proteínas plasmáticas y el tiempo de acción es de 1 a 2 horas. Y la eliminación es hepática. ¿Qué efectos adversos vamos a encontrar? Vértigo, nistagmo, temblor, disartria, convulsiones, bloqueo AB, bradicardia. Y la dosis que se ocupa normalmente es administrar 100 miligramos de 20 a 30 minutos, y después de mantenimiento 1 a 4 miligramos por minuto. ¿Cuál va a ser la dosis máxima? 3 miligramos por kilogramo de peso. Ojo, siempre hay que ver cuál es la concentración de nuestros medicamentos de la lidocaína, porque puede haber presentaciones diferentes al 1 o 2%, entonces hay que estar pendiente de eso. En el mismo grupo, en la clase 1, pero ahora 1B, es lidocaína y fenitoína, que es lo que hablábamos. Bloquean los canales de sodio, prolongan mínimamente la fase 0, acorta fase de repolarización, disminuye la automaticidad de focos ectópicos, aumenta el umbral de la fibrilación ventricular, tiene mínimos efectos sobre el nodo sinusal y auriculoventricular, y no cambia significativamente duración del periodo refractario. Entonces, vean, la lidocaína es muy similar al potencial de acción normal, solo que a corta fase de la repolarización en la fase 3. La lidocaína sigue siendo muy utilizada, al menos en la terapia intensiva cardiovascular, pero sí hay otros medicamentos que podrían favorecer de otra forma. La propafenona es un medicamento que inhibe los canales de sodio, prolonga el PR y QRS,
tiene una biodisponibilidad del 80%, pero sufre efecto del primer paso. Se une el 97% a proteínas, tiene un amplio metabolismo por el citocromo P450, que es una enzima en la cual casi todos los medicamentos se metabolizan, y el tiempo más o menos de duración puede ser de 5 a 6 o hasta 20 horas. Los efectos adversos pueden ser vértigo, náusea, cefalea, parestesias, alteraciones del gusto, constipación. De 10 al 15% puede haber bloqueos AB, bradicardias, emperimente de la falla cardíaca, y solo se puede utilizar en pacientes que no tengan cardiopatía estructural. ¿Qué quiere decir? Que haya alguna alteración en las aurículas, estas dilataciones de aurículas o cardiopatías estructurales pueda estar generando esos focos o esas taquiarritmias. En la clase 1C podemos encontrar la flecainamida, que igualmente, siendo de la clase 1, bloquea canales de sodio, prolonga marcadamente la fase 0 y prolonga la conducción hacia las de His y las fibras de Purkinje. Es decir, recordemos que la fase 0 es la fase de entrada del sodio al interior de la célula, y al decir que vamos a bloquear los canales de sodio, lo que van a hacer es enlentecer un poco este potencial de acción. Ese es el mecanismo de la flecainamida. El propanolol es un medicamento que inhibe los receptores beta-adrenérgicos, suprimen arritmias por aumento de las catecolaminas, reducen el ritmo sinusal y aumentan el PR, y los usos puede haber, aparte de las arritmias, tirotoxicosis, feocromocitoma, taquicardia supraventricular para disminuir frecuencia, intoxicación digitálica, prevención de arritmias de infartos, aumenta los efectos de los barbitúricos y, ojo, aumenta los efectos de los digitálicos. Y recordemos que hay muchos pacientes en terapias intensivas, principalmente cardiológicas, que utilizan digoxina. Entonces, estos medicamentos pueden aumentar los efectos de estos otros. Y los agentes bloqueadores neuromusculares tienen una biodisponibilidad del 30%, se une el 92% a proteínas, el tiempo medio de acción es de 2 a 4 horas y la eliminación es hepática. Como casi todos los medicamentos que vamos a ver pueden causar bloqueo AB. Entonces es importantísimo saber y tener a la mano ya sea un marcapaso temporal que puede estar en el carro de paros, o también pacientes que estén operados de cirugía cardíaca. Muchos de ellos tienen electrodos epicárdicos en los que tenemos que verificar que lo tengan, porque puede pasar que el momento de cardiovertir farmacológicamente o eléctricamente, esto puede generar bloqueos AB completos y nos vamos al otro punto, ¿no? Al otro extremo. Entonces, mucho cuidado con estos medicamentos y siempre estar al pendiente de los cambios electrocardiográficos minuto a minuto de lo que esté pasando en nuestro paciente, en nuestro monitor. Puede generar broncoespasmo y, otra cuestión, hiperglucemias. Ahora, entrando a la clase 2, que son los beta bloqueantes, que es lo que decíamos, el propanolol y el atenolol, que son receptores, bloquean los receptores beta 1, que van a prolongar la fase 4 en el nodo sinusal y prolonga la fase 4 en el nodo auriculoventricular. Quiere decir que por completo el potencial de acción se va a enlentecer y es donde va a funcionar el propanolol. ¿Qué precauciones vamos a tener con el propanolol y otros beta bloqueadores? Se tienen que emplear con precaución en pacientes con una enfermedad pulmonar, vascular periférica y en insuficiencia cardíaca congestiva. Perdón. Se tienen que informar a pacientes diabéticos que estos
fármacos pueden enmascarar signos y síntomas de hipoglucemia, evitar la interrupción brusca en pacientes tratados con angina por el riesgo de infarto agudo del miocardio, instruir al paciente que evite cambios bruscos de posición con el fin de prevenir mareos. Acuérdense que casi todos estos medicamentos, así como los antihipertensivos, van a generar cambios, obviamente, hemodinámicos, pueden ser transitorios o permanentes, que pueden causar estos mareos. Y ahora bien, el medicamento que por tradición se ha utilizado en casi todos los pacientes que hacen este tipo de arritmias, que es la amiodarona. La amiodarona es un medicamento que se utiliza de manera muy cotidiana en nuestro hospital y es un medicamento que va a bloquear los canales de potasio, que va a prolongar el PR, el QRS y el QT. Así que tenemos que estar siempre al pendiente de cada uno de los cambios que pudiera generar este tipo de medicamentos. Recuerden, siempre hay que estar al pendiente de cualquier cambio electrocardiográfico que pudiera hacer nuestro paciente. Hay medicamentos, de hecho hasta sedantes o principalmente sedantes y ansiolíticos que pueden prolongar el QT. Entonces, siempre cualquier alteración electrocardiográfica que nosotros veamos en el transcurrir de nuestra jornada, de nuestro eh, vigilancia con nuestros pacientes, hay que tomar el electrocardiograma y reportarlo. ¿Por qué? Porque principalmente un intervalo QT prolongado secundario a este tipo, a estos otros medicamentos, como son los ansiolíticos, algunos sedantes, pueden generarnos y llevarnos a una taquicardia ventricular, perdón, y esto es una cuestión que debemos estar muy al pendiente. La absorción de la amiodarona es lenta, su biodisponibilidad está entre el 35 y 65%, es muy liposoluble y por intravenoso el inicio de acción es de 1 a 2 horas y por vía oral de 2 a 3 horas. Necesita una dosis de carga, se une a proteínas el 96% de ella, tiene una vida media prolongada, 53 días, y el metabolismo es hepático a través de este citocromo P3A4, puede generar como efecto adverso fibrosis pulmonar, náusea, anorexia, alteración de las pruebas de función hepática, problemas tiroideos, eritema, fotosensibilidad, piel gris azulada. ¿Cuál es la dosis que nosotros ocupamos en nuestro hospital? Normalmente cuando un paciente tiene alguna taquiarritmia, se pasa primero un bolo de 150 o de 300 miligramos diluido en solución glucosada, ya sea en 50 o 100, y se pasa en no menos de 15 minutos. Recordemos, siempre tenemos que conocer a nuestro paciente porque ha habido casos en los que se han administrado 300 miligramos en bolo. En bolo quiere decir que se tiene que, entendamos que se tiene que aún así diluir en una solución de 50 o 100 mililitros, pero en no menos de 15 minutos. Esas son las consideraciones al momento de administrar amiodarona, porque, como les comentaba, hay pacientes que pueden causarse bloqueos auriculoventriculares y esto puede generar otros problemas. Entonces, la amiodarona, así como el bretiles, son de la clase 3, van a bloquear canales de potasio, prolongan la repolarización, prolongan la duración del, prolongan la duración del eh, ah, en tejidos de respuesta rápida, en el nodo sinusal, auriculoventricular y el haz de His, y prolongan el periodo refractario. Ahora bien, el varapamil aumenta el periodo refractario del nodo auriculoventricular, va a bloquear los canales de calcio, prolonga el PR, está indicado en taquicardia supraventricular, en taquicardia monomórfica, controla la FA, principalmente se utiliza en ese tipo de pacientes.
va a tener una biodisponibilidad del 20 a 35%, se va a unir al 90% de proteínas y la eliminación es hepática. Ahora, en la clase 4, que es los bloqueantes canales de calcio, vamos a encontrar en las acciones del varapamilo, que son que va a bloquear canales del calcio, disminuyen la pendiente de la fase 4 en el nodo sinusal y auriculoventricular, y ojo, puede también, no se pueden combinar con beta bloqueadores porque esto puede prolongar aún más la respuesta. Son inotrópico negativos y aquí está el esquemita, podemos ver cómo prolonga la pendiente de la fase 4. Y la digoxina, que en no muchos hospitales es un medicamento que lo recomiendan, pero es de suma importancia que lo tengamos en un carro de paro, ya que tiene indicaciones precisas y se ha demostrado que sí pueden ayudarnos a disminuir este tipo de arritmias. Hay comprimidos de 0.25 miligramos, normalmente si es una situación de un ataque arritmia que compromete el estado hemodinámico, vamos a encontrar, y es mucho más recomendable pasarlo a ampolletas inyectables de 0.25 miligramos o de 0.50 miligramos, como les decía, indicada en taquiarritmias supraventriculares. El efecto puede estar en 2 a 6 horas vía oral y 1 a 4 horas intravenoso, y los corticoides y los diuréticos producen depresión del potasio, entonces tenemos que estar pendiente de eso también. La quinidina aumenta la concentración plasmática de digoxina, entonces cuidado al administrar estos dos medicamentos juntos, ¿no? Puntos importantes: con el propanolol existe el riesgo de bradicardia bloqueo AB, como ya comentamos. Los antiácidos gástricos disminuyen la absorción intestinal de digoxina, vía oral de 0.5 a 1.5 cada 8 horas. ¿Y cuáles son los cuidados de enfermería que de los cuales vamos a estar siempre pendientes? Que los ancianos y niños con insuficiencia cardíaca son más sensibles a los digitálicos. El control del electrocardiograma verificando el segmento ST, así como el QT, para vigilar estas alteraciones electrocardiográficas. Asimismo, vigilar los niveles de potasio, igual de sodio, y vigilar la dosificación máxima de digoxina. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, la digoxina es uno de los medicamentos que más ha asociado con intoxicación por digitálicos, y esto tiene también una manifestación electrocardiográfica que será tema de otras clases de electrocardiografía, pero es importante conocer la dosis de digoxina, los niveles de digoxina y su representación electrocardiográfica, que es la cubeta digitálica. Tenemos siempre que observar los efectos secundarios como las náuseas, vómitos, dolores estomacales, diarrea, malestar general, cefaleas, trastornos psíquicos y muchos otros como la anorexia, que son causados por toxicidad, cambios en la visión, confusión y depresión. Notas importantes que podemos encontrar en este tipo de medicamentos, pues son que la quinidina puede aumentar el riesgo de intoxicación digitálica, como lo comentamos. La amiodarona incrementa los niveles plasmáticos de digoxina, así como los anticoagulantes orales y otros antiarrítmicos. Los fármacos 1A y 3 pueden provocar torsade pointes o que estos se asocian con tricíclicos ketoconazol y macrólidos, que son algunos antibióticos macrólidos. ¿Y cuál va a ser la intervención de enfermería en este tipo de pacientes? A lo largo de la charla, ya más o menos he comentado los puntos importantes que vamos a estar vigilando en este tipo de pacientes, pero se los puse aquí como una lista. Vamos a valorar el medicamento y sus interacciones, siempre conocer las interacciones y efectos adversos, medir la TA durante la administración y la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque es verdad que la taquiarritmia puede comprometer el estado hemodinámico de nuestro paciente, y al momento de revertirlo
tendremos que estar pendientes si esto genera también la regulación de la tensión arterial. Tenemos que preparar adecuadamente el medicamento. Si no conocemos el proceso para preparar este tipo de medicamentos, hay que eh, preguntarlo, nunca se queden con la duda de cómo se va a preparar, en cuánto tiempo se va a pasar, eh, a excepción, les decía, de la miodarona, siempre se va a pasar una dosis de carga, 150 o 300 miligramos en no menos de 15 a 20 minutos, y después se tendría que dejar una dosis de mantenimiento de 900 miligramos. Algunos los utilizan en 100 mililitros diluidos, aforados en 100 mililitros o en 250. Eso va a depender de cada uno de sus centros de trabajo, pero siempre se tendría que quedar una dosis de mantenimiento. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos de este tipo de medicamentos? Recordemos, siempre, si se pasa en menos tiempo, nos puede causar bloqueos AB completos o bloqueos AB que, que tendríamos que utilizar otras técnicas para poder regularizar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Seguimiento de electrocardiograma, lo que les comentaba también, siempre estar pendiente de cualquier cambio electrocardiográfico que pudiera eh, ocurrir en nuestro paciente y en ese momento tomar el electrocardiograma para tener una evidencia y así ir viendo la tendencia de cada uno de estos efectos de los medicamentos. Proteger al paciente del sol si se recibe amiodarona, porque comentábamos, eh, pueden tornarse una coloración azulada. En mi particular experiencia no me ha tocado ver este tipo de pacientes, pero es lo que dice la literatura. Perdón. Como les decía, hasta hoy se mantiene la clasificación propuesta por Williams, que la realizó en el año 1992, pese a varios intentos por encontrar otras más, sigue siendo muy útil. Aquí se les pongo en un cuadrito la clasificación de Williams, clase 1, que es la clase 1A, 1B y 1C, en donde en la clase 1A está la procainamida, en la clase 1B la lidocaína, en la clase 1C la flecainida, en la propafenona, en la clase 2 propanolol, esmolol, atenolol y metoprolol, que son los beta bloqueadores, en la clase 3, que es la miodarona, el sotalol, el bretilio y butilide, que son medicamentos que van a actuar en el intercambio de potasio, y la clase 4, que son medicamentos que van a actuar eh, en, en, la interacción con el calcio y otros fármacos que también se utilizan como antiarrítmicos son el sulfato de magnesio, depresores de la conducción auriculoventriculares como son la adenosina y la digoxina, y otros fármacos como los sedantes, ya les decía que van a alargar el QT, propofol o agentes antibradicardia que son el isoproterenol y atropina. Esto en el caso de arritmias, pero sería bradiarritmias, como comentamos. Principalmente son medicamentos, el tema de nuestra plática fueron medicamentos relacionados a taquiarritmias, ya que son los más comunes y los que más se utilizan, eh, y del grupo que se han clasificado con mayor detenimiento. Entonces aquí está un cuadrito también que si gustan, posteriormente les puedo pasar la presentación, en los que se dividen los grupos de medicamentos, su biodisponibilidad, la unión de proteínas, el tiempo que duran en hacer efecto, la excreción si es renal, el volumen de distribución, los efectos adversos ya en un cuadrito, ¿no? De acuerdo a cada uno de los grupos. La dosis oral, dosis de carga, dosis de mantenimiento, indicación primaria. Y bueno, por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, por cuestiones de tiempo, voy a dejar mi, mi correo con sus coordinadores para que puedan comunicarse y si tienen alguna duda, con mucho gusto les ayudaré
a tratar de resolverlas. Muchas gracias de nuevo por la invitación y espero haberlos podido ayudar en este tema y estamos para servirles. Gracias.